Entonces, de lo que les quiero hablar es esto es lo que los franceses llamarían un tour de force, es un recorrido, digamos, un poco acelerado de ese periodo del que nos estaba hablando Melanie, de la posguerra, hasta hoy. Y básicamente de lo que les quiero hablar es, primero empezar con un contexto macroeconómico, con lo que creíamos que había pasado. Obviamente, pues esta es una clase de historia económica, entonces la mirada a largo plazo es importante. Y les quiero dar un marco teórico. Ya les di una parte del marco teórico, pero se los quiero repetir porque quiero transmitir la importancia que tiene. Y me quiero quedar ahí y quiero que lo discutamos y si no se entiende, lo volvemos a dar y lo volvemos a revisar porque para mí esa es la causa, o mejor, es la mejor herramienta para explicar el problema de inestabilidad financiera. Y luego vamos a hablar de qué es lo que causa inestabilidad financiera, de cuáles son esos elementos que nos van a explicar la inestabilidad financiera. Y ahí sí ya vamos a hablar de cosas, de fenómenos importantísimos que ocurrieron desde la posguerra. Vamos a hablar de arreglos monetarios, entonces tenemos que hablar de Bretton Woods. Vamos a hablar del fenómeno de regulación y de desregulación. Entonces vamos a hablar de toda la tendencia de desregulación que comenzó en los 70. Vamos a hablar del conmovimiento entre los mercados. Y eso nos va a llevar a hablar de los choques petroleros del 73 y de todas las crisis que se desprendieron de ahí en adelante. Y vamos a hablar del comportamiento de los agentes económicos y de ese supuesto de racionalidad para terminar con el COVID-19 como otro parangón de inestabilidad financiera global. Y bueno, ahí sí ya con el COVID-19 llegamos hasta hoy. ¿Bien? Entonces, el propósito es hacer esto en las dos clases que nos quedan. ¿Algún tema que crean que debemos meter aquí que no esté? Bueno, ¿alguien sabe quién es ese viejito entrañable que aparece en la foto? ¿No? Se llama Robert Lucas. Es premio Nobel de Economía. Le dieron el Nobel de Economía en el año 2003. Ah, no, en el 95. En el 2003, él era el presidente de la Academia eh, Norteamericana de Economía. Y como presidente, él tenía que hacer el discurso inaugural en la conferencia en la que se reúnen los economistas más importantes de los Estados Unidos a discutir los temas de la actualidad. Y entonces, él, en el primer párrafo de su discurso, en el año 2003, pongámoslo en contexto, dice lo siguiente: la macroeconomía en su propósito original ha tenido éxito. El problema central de la prevención de las depresiones se ha resuelto y para todos los efectos prácticos lleva de hecho resuelto varias décadas. Básicamente se paró ante un atril frente a los economistas más reconocidos de los Estados Unidos y les dijo que el problema de las crisis económicas se había resuelto, que ya la macroeconomía había logrado prevenir depresiones económicas, que lo que había pasado durante la Gran Depresión no volvería a pasar en 2003.
5 años después, con la crisis de 2008, pues al señor le pasaron un vasito de agua y le tocó tragarse sus palabras. Porque llegó una crisis financiera, una crisis económica de escala global. Y 10 años después de eso, llegó una pandemia que paró la economía global otra vez. Entonces, pues eso de que la macroeconomía había resuelto el tema de las crisis, pues va a ser que no, doctor Lucas, con el debido respeto. Entonces, claro, Lucas, ¿por qué lo decía? Porque pues hacía rato no teníamos un fenómeno como la Gran Depresión, como la crisis del 29. Entonces, les quiero presentar uno de esos problemas, una de esas características, uno de esos, ah, sí, son los sesgos mentales que tenemos. Este se llama el sesgo de la disponibilidad. Un sesgo o una heurística es un proceso interno que sigue el cerebro para resolver un problema rápido, eh, no necesariamente pensando bien. O sea, en vez de pensar bien, piensa rápido. Piensa rápido porque es el cerebro, la parte del cerebro más animal, la parte del cerebro más reptiliana, que cuando ve que se mueve un arbusto, dice hay un tigre y sale corriendo, independientemente de que pueda ser el viento o pueda haber cualquier otra explicación. Esa parte del cerebro es la que nos maneja la alerta, es la que nos maneja las reacciones rápidas, es la que nos maneja las reacciones viscerales y nos, nos lleva a pensar mal. Entonces, van a empezar a ver unas foticos al lado derecho de la diapositiva. Les voy a pedir que abran el chat y van a empezar a ver unas fotitos, ¿vale? Y yo voy a ir pasando fotos y ustedes las van a mirar, solamente. Ahora, por favor, en el chat escriban un animal. O sea, ¿qué es lo que... Escriban un animal en el que estén pensando. Ok. Lobo, puma, gato y delfín. Fíjense que el 50% de ustedes eligieron felinos. Cuando uno hace esta prueba en una clase muy grande, más o menos el 70% de la gente elige felinos. ¿Por qué? Porque acaban de ver felinos todo el tiempo. Entonces, cuando yo les pongo 7 felinos consecutivos, estoy haciendo una cosa que se llama enmarcar. Estoy tratando de coger su cerebro y ponerlo en tono de piensa en felinos. Y lo logré con el 50% de ustedes. Lo mismo sucede cuando uno está mirando historia económica o cuando uno está mirando política económica. Lo que se nos ocurre, o sea, las ideas que provienen, que nos aparecen, van a salir mayoritariamente de nuestras experiencias más recientes o más traumáticas. Entonces, si yo me paro en Nueva York y hago una encuesta el 10 de septiembre de 2001, ¿cuál es el peor ataque terrorista que puede haber? Seguramente la gente me va a decir, no, pues gas neurotóxico en el metro. ¿Por qué? Porque eso pasó en Tokio unos años antes. Hubo un ataque terrorista en el que echaron un neurotóxico en un vagón del metro y murieron como 80 personas, una cosa así.
Pero si yo hago la misma encuesta el 12 de septiembre de 2001, después de que les clavaron 2 aviones contra las Torres Gemelas, pues la respuesta va a ser 2 aviones contra 2 edificios, porque es la experiencia más reciente que tienen y la experiencia más traumática que tienen. Si hoy en día yo les digo, ¿cuál es la peor crisis económica que puede haber? La mayoría de ustedes me va a decir, causada por una pandemia, por un parón de la economía. Yo hubiera preguntado eso en 2009, me habrían dicho causada por una burbuja especulativa en algún activo. Ese es el sesgo de la disponibilidad. ¿Cómo se quita uno ese sesgo de la disponibilidad? Mirando la historia, con una mirada de largo plazo, tratando de entender cuáles son las dinámicas históricas que causan los fenómenos. ¿Para qué? Para que no se sesgue nuestra percepción de la realidad. Entonces, les quiero proponer un marco teórico para toda esta historia, pero antes de arrancar con el marco teórico, les quiero proponer que hagamos un descanso de 5 minutos. O sea, son las 7:40 ya. ¿Vale? Vale, profe. Listo. 5 minuticos. Estiren, sírvanse un café.
Bueno, muy bien, ¿estamos? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, para darles un marco teórico sobre este tema, hablemos de qué es el ciclo financiero, qué es el acelerador financiero y qué es una burbuja. El ciclo financiero, ¿ustedes han oído hablar del ciclo económico? De que en ciertos puntos de la historia han habido momentos de auge y de recesión. Tal cual. Hay momentos en que la economía crece y entonces se genera un círculo virtuoso en el que primero hay mucha producción, entonces los precios suelen caer, a la gente le alcanza para comprar más cosas y eso se traduce en un aumento de la demanda. Ese aumento de la demanda hace que las empresas quieran producir más. Entonces, cuando las empresas producen más, generan expansión económica, invierten más, contratan más gente, entonces sigue aumentando la demanda y la economía crece y todo va bien y la bolsa sube y de pronto entonces eh, ocurre que en alguna parte del mundo eh, empiezan también a producir más, y entonces esos bienes empiezan a competir con los nuestros, y entonces nuestras exportaciones empiezan a caer, y cuando nuestras exportaciones empiezan a caer, entonces empezamos a producir, digamos, como nuestras exportaciones caen, entonces las utilidades de nuestras empresas caen, y les toca empezar a echar gente, y se contrae la demanda, y al contraerse la demanda, pues cae la producción, y entonces entramos en recesión. Más o menos, esa es la dinámica económica, y se mueve como una ola. El ciclo financiero es el comportamiento similar de las finanzas. Entonces, es un movimiento conjunto ya no de la economía, sino de los precios de los activos, como de las acciones, de los bonos, de las viviendas y del crédito disponible en la economía. ¿Por qué? Porque hay una expansión del crédito, la gente pide más dinero prestado, con ese dinero prestado van y compran casas, o van y compran acciones, o van e invierten en bonos, entonces los precios de los bonos suben, los precios de las acciones suben, y todo va muy bien, y de pronto aparece la inflación, y entonces para controlar la inflación, el Banco Central sube la tasa de interés, y al subir la tasa de interés, encarece el crédito, entonces la gente deja de pedir crédito, deja de poder pagar su crédito, y eso se traduce en que los precios de los activos empiezan a caer, y cuando caen los precios de los activos, pues se cae la bolsa, y se caen los bonos, y se caen los precios de la vivienda, entonces se comporta también cíclicamente. En este ciclo, lo más importante es la interacción que hay entre la disponibilidad de crédito y los precios de los activos. Cuando hay mucho crédito disponible, los precios de los activos pueden crecer de forma excesiva. Ese excesivo es excesivo frente al precio justo que deberían tener los activos. El precio justo depende de la rentabilidad que me van a ofrecer, de los ingresos financieros que yo voy a tener por haber comprado ese activo. Y ahí es donde aparecen las burbujas especulativas. Cuando el valor de mercado de un activo, el valor al que lo puedo comprar, ya se desconecta de la rentabilidad que me ofrece y simplemente lo estoy comprando porque creo que va a haber alguien al que se lo voy a poder vender después cuando pasa un tiempo, a un precio más caro, simplemente porque los precios están subiendo. Entonces ya no estoy invirtiendo porque creo en la empresa que emite las acciones o porque creo en la empresa que emite los bonos o porque creo en el Estado que emite los bonos, sino que estoy invirtiendo simplemente porque creo que va a haber alguien más pronto que yo después que me lo va a comprar más caro de lo que yo lo compré. Mm. Ahora,
El problema grande de toda esta historia es que la gente cree que hay más riesgo cuando estamos en crisis. Y eso no es verdad. No es verdad porque en finanzas nosotros entendemos el riesgo como la probabilidad que tenemos de perder, como la exposición que tenemos a pérdidas causadas por comportamientos inciertos de la economía. Entonces, fíjense que cuando toda la economía está subiendo, cuando todos los precios de los activos están subiendo, es cuando el riesgo está aumentando, porque la probabilidad de que caigan aumenta. Cuando los precios caen, ya no hay riesgo. Ya el riesgo se realizó, ya ocurrió. Y en ese momento, el riesgo desaparece, el riesgo se desacumula. ¿Por qué? Porque ya se realizó, ya estoy en el peor escenario. No es que, no es que puede pasar algo malo, es que lo malo ya pasó. Entonces, cuando la economía está en boom, el riesgo se está acumulando, está aumentando y no lo estamos viendo. Y eso es lo que pasa cuando sube tanto la bolsa, o eso es lo que pasa cuando la economía está a todo vapor, por decirlo de alguna forma. Es en ese momento cuando el riesgo se está acumulando. Ese señor se llama Ben Bernanke. ¿Alguien sabe quién es? Tiene que ver algo con la Fed, si no estoy mal, profe. Claro que sí, claro que sí. Fue el presidente de la Fed desde 2006 hasta 2013 o 2011. O sea, fue el presidente de la Reserva Federal durante la crisis de 2008. Y el señor Bernanke era el más apropiado para ser el presidente de la Fed en ese momento porque él había hecho su doctorado en economía sobre la crisis del 29. Él estudió la crisis del 29 muy a fondo. Entonces, él entendió todo lo que la Fed hizo mal. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de la tasa de interés real positiva, de no ofrecer suficiente liquidez a los mercados? Él entendió perfectamente bien eso. Por eso, durante la crisis de 2008, se gastó 5 trillones de dólares, o sea, 5 trillones gringos, 5 millones de dólares, o sea, el 32% del PIB de ese momento, en proveerle liquidez a los mercados, precisamente para que no se fuera a convertir en una nueva gran depresión, y por eso no decimos que fue la gran depresión, sino la gran recesión. La recesión es menos grave que la depresión. Entonces, más allá de eso, y de la ventaja que es tener un historiador económico cuando estamos en una crisis de ese tamaño, en la Fed, en el año 99, Bernanke habló del acelerador financiero. El acelerador financiero es el mecanismo a través del cual el crédito afecta los precios. Entonces, lo que dice Bernanke es, imagínense que la economía está mejorando y las empresas se están volviendo más productivas. Y entonces, el valor de mercado de sus acciones empieza a aumentar. Como el valor de mercado de las acciones empieza a aumentar, pues el patrimonio de las empresas empieza a crecer. En la medida en que el patrimonio de las empresas empieza a crecer, piensen en la ecuación fundamental. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Si el patrimonio crece, pues el activo crece. Porque si no, la ecuación se desbalancea. Y eso quiere decir que la deuda, como proporción del activo, empieza a caer. Eso de la deuda como proporción del activo cayendo es muy importante. Porque cuando uno va a pedir plata prestada, siempre le miran cuánta deuda tiene y qué proporción de su activo ocupa. A ver qué tan endeudado estoy.
Si yo tengo un apartamento de 500 millones y una deuda de 500 millones, pues mi patrimonio es cero y seguramente no me querrán prestar plata porque estoy muy endeudado. Pero si yo tengo un apartamento de 500 millones y debo 100, pues de pronto me puedo endeudar un poquito porque pues esos 100 no son representativos frente al valor total de mis activos. Entonces, en la medida en que los precios de las acciones crecen y el activo de las empresas crecen, pues su capacidad de endeudamiento crece. Y entonces van al mercado a pedir crédito. Y con ese crédito amplían la planta de producción, contratan más gente, venden más producto y entonces el crédito actúa como un acelerador del crecimiento. Y a Bernanke eso le parece fantástico y realmente pues sí es uno de los mecanismos a través de los cuales las cosas, el tema financiero soporta el crecimiento económico. Ahora, la causalidad también puede ocurrir en el sentido contrario. Y es que el crédito crece y entonces los inversionistas compran acciones y por lo tanto el patrimonio crece. Pero eso ya no es productivo. Ahí no hay un crecimiento de la demanda ni hay un crecimiento de la capacidad de producción. Lo que hay es un crecimiento netamente financiero, en el que es el crédito el que impulsa el crecimiento en el precio de los activos y que puede causar burbujas especulativas. Entonces, fíjense qué ocurre en las dos direcciones. Ese segundo mecanismo es el que presentaron esos tres señores que están ahí, que se llaman Jordan, Shularik y Taylor. Jordan y Taylor están en la Universidad de UC Davis en California. Yo tuve oportunidad de trabajar con ellos cuando estaba haciendo el doctorado. Y Shularik está en la Universidad de Bonn, en Alemania. Y ellos produjeron entre 2011 y 2017 o 2018 una serie de artículos en la que hablan de burbujas especulativas que se apalancan con crédito, que es la otra cara de la moneda de lo que propone Bernanke. Bernanke dice, no, el crédito es bueno y acelera el crecimiento económico. Estos personajes dicen, sí, pero también puede ocurrir que el crecimiento infle los precios de los, que el crecimiento del crédito infle los precios de los activos sin traducirse en actividad económica real. Y eso es lo que vamos a ver que ocurre con todo el proceso de desregulación de los 70s y de los 80s. Fíjense que el plan Marshall del que nos hablaba Melanie, en alguna medida funcionaba a través del mecanismo de Bernanke. Estados Unidos les da plata, Estados Unidos les da maquinaria, Estados Unidos les da tecnología, los países crecen, pueden pagar su deuda y dejan de necesitar el plan Marshall. Lo que vamos a ver hacia el final de la clase entrante es que lo que ocurrió después de los choques petroleros es que el crédito impulsó el crecimiento del precio de los activos sin que se tradujera en actividad económica real, y eso en alguna medida impactó de forma muy negativa eh, la estabilidad financiera global. O sea, la capacidad que tenemos de efectivamente prevenir crisis y de prevenir recesiones. Bien, hablemos entonces del trilema macroeconómico. Nosotros ya habíamos hablado de esto, pero vamos a volver a hablar del tema, porque realmente este es un lente muy útil para explicar el comportamiento de la economía y para explicar la evolución de la estabilidad y de la inestabilidad financiera a nivel global. Entonces, acuérdense que hay un trilema clásico de las mamás. Y es que a uno le dicen que algo puede ser bueno, algo puede ser bonito o algo puede ser barato. Pero les toca elegir dos de tres, por eso es un trilema. Entonces, se van a poder parar en uno de los lados del triángulo, pero no se van a poder parar en el centro. Por ejemplo, si algo es bueno y barato, no va a ser bonito.
si algo es bueno y bonito, no va a ser barato. Y si algo es barato y bonito, no va a ser bueno. Y nosotros los economistas, pues ellos los economistas y nosotros los financieros, también tenemos un trilema, y este lo desarrollan Obstfeld y Taylor, el Taylor del que hablábamos ahorita, que proponen el trilema macroeconómico. Y es que uno puede tener una política monetaria autónoma, uno puede tener un tipo de cambio fijo, o uno puede tener libre flujo de capitales, pero no puede tener los tres. ¿Se acuerdan de por qué no se pueden tener los tres? Esto era medio chicharronudo de explicar, ¿se acuerdan? Arranquemos. En los últimos 100 años hemos tenido todas las combinaciones posibles de ese programa. Entonces, al comienzo, entre 1870 y 1914, y después entre 1925 y 1939, tuvimos una combinación de libre flujo de capitales y de tipo de cambio fijo, que se llamó el patrón oro. Cuando yo tengo libre flujo de capitales y tipo de cambio fijo, no puedo tener política monetaria autónoma. ¿Por qué? Para tener el tipo de cambio fijo, yo voy a decir en el patrón oro que una onza de oro siempre va a valer $35. Ese va a ser el caso. Y si tengo libre flujo de capitales, cuando entre oro a mi economía, eso va a impulsar el precio del oro hacia abajo, porque está aumentando la oferta. Entonces yo voy a tener que hacer algo para evitar que siga entrando oro, para poder mantener el precio de $35 la onza. Lo único que yo voy a poder hacer para que deje de entrar oro es bajar la tasa de interés. Pero no la voy a bajar porque quiera, la voy a bajar porque me toca. Entonces, la política monetaria no es autónoma. La política monetaria se vuelve dependiente de lo que esté pasando en la interacción entre los flujos de capitales y el tipo de cambio. Al contrario, si se está saliendo el oro, entonces se reduce la oferta y ese precio de $35 la onza va a tender a subir, porque hay menos oro, entonces se debería volver más caro. Entonces, lo que voy a tener que hacer es tomar alguna acción de política monetaria que me permita que el oro vuelva a entrar, que el oro deje de irse. Entonces, lo que voy a tener que hacer para hacer subir la tasa de interés, pero no lo voy a hacer autónomamente, sino que lo voy a hacer como resultado de la interacción entre el flujo de capitales y el tipo de cambio fijo. Ahora, acuérdense que eso era una política procíclica, porque cuando la economía va mal y el oro se está saliendo, yo tengo que subir la tasa de interés, encarecer el crédito y empeorar en general la situación de mi economía, aún más, para que el oro deje de irse. Es contraintuitivo. Y cuando está entrando demasiado oro, porque la economía va muy bien, yo tengo que bajar la tasa de interés y abaratar el crédito y entonces seguir recalentando la economía. Pero el otro lado, como puedo resolver ese problema, es voy a cerrar el libre flujo de capitales. Si el oro no puede entrar libremente, el oro no puede salir libremente, pues yo tengo un tipo de cambio fijo y ahí sí puedo tener una política monetaria autónoma. Ahí sí puedo hacer lo que yo quiera con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la cantidad de oro, el stock de oro que va a tener la economía va a ser fijo. Y eso me va a permitir tener una política monetaria que atienda las demandas domésticas. Eso fue lo que ocurrió en el periodo de Bretton Woods. Acuérdense que durante la Gran Depresión y durante los años 20 y 30 surgieron una cantidad de movimientos sociales y de movimientos de trabajadores que lo que buscaban era precisamente que la política monetaria y que la política económica soportara el crecimiento del empleo.
Por eso fue que después de la Segunda Guerra Mundial, el pacto o el acuerdo económico que se hizo en Bretton Woods fue un acuerdo económico de tipos de cambio fijos para garantizar el crecimiento del comercio y flujos de capitales cerrados para poder utilizar la política monetaria en generar políticas de crecimiento. ¿Por qué digo yo que el tipo de cambio fijo favorece el crecimiento del comercio? ¿Alguna idea? Imagínense que ustedes son un exportador de flores, de esos que están por ahí en la sabana de Bogotá. Y ustedes pagan su nómina en pesos, ustedes pagan el plástico de los invernaderos en pesos, ustedes pagan el, el abono de sus plantas en pesos, todo lo pagan en pesos. Pero ustedes exportan flores, entonces sus ingresos están en dólares. Si no hay un tipo de cambio fijo, pues si el dólar se pone caro, a ustedes les va bien, porque cada vez van a recibir más pesos por dólar. Entonces, la devaluación es positiva para los exportadores. Si yo voy a vender $1.000.000 en el exterior y el dólar está a 3.000 pesos, pues yo recibo 3.000 millones de pesos. Si el dólar se pone a 4.000, pues yo recibo 4.000 millones de pesos. Y ahí tengo una ganancia por diferencia en cambio, si se quiere. Ahí simplemente recibo más pesos por dólar y entonces la utilidad de la compañía crece y todos somos muy felices. ¿Cuál es el problema? Imagínense que eso pasa, pero ustedes son un importador. Y entonces van a importar $1.000.000 de televisores de China. Y al comienzo esos televisores les costaban 3.000 millones de pesos, pero ahora les cuestan 4.000. Pues terrible, porque entonces los tienen que salir a vender más caros y entonces tienen una pérdida por diferencia en cambio. Si el tipo de cambio es fijo, tanto exportadores como importadores van a saber exactamente cuánto van a recibir por sus ventas en el exterior y eliminan el riesgo de tipo de cambio. Si yo tengo un tipo de cambio fijo con el dólar, por ejemplo, para mí es absolutamente indiferente vender en Colombia que en Estados Unidos, porque yo ya no tengo riesgo de tipo de cambio. Y eso favorece el comercio. ¿Por qué? Porque reduce la incertidumbre. Como la lógica de la posguerra era generar crecimiento económico, y el boom de crecimiento económico de finales del siglo XIX había comenzado con la primera globalización, pues la lógica era, tenemos que generar crecimiento económico vía comercio, vía intercambio. Esa es la lógica liberal, liberal en el buen sentido de la palabra, liberal en el sentido de Adam Smith, o sea, liberal clásico, de el comercio genera crecimiento. Y para hacer eso les pareció muy lógico y muy sensato tener un tipo de cambio fijo. Pero entonces la solución, si querían tener un tipo de cambio fijo y una política monetaria autónoma, era cerrar la cuenta de capitales. Además, eso tenía una ventaja adicional, es que como había poquito capital disponible, pues no había competencia por ese capital. Cada país crecía con lo que podía crecer, con el dinero que tenía adentro, con el ahorro interno. Pero entonces dejaba de haber esas políticas competitivas para atraer inversión extranjera entre los países. ¿Cuál es el problema? Pues que eso todo es muy bonito, hasta que el capital acumulado en ciertos países es tanto que no les alcanza las oportunidades de inversión que tienen adentro y necesita empezar a salir a buscar rentabilidad en otro lado. Imagínense que yo tengo
un stock de capital tan grande que ya no tengo en qué invertirlo, porque ya no hay oportunidades de inversión. La rentabilidad del capital se va a caer. Lo que me van a pagar a mí de remuneración por invertir mi capital se va a bajar. Y yo estoy viendo a mi vecino Venezuela, donde la rentabilidad del capital es altísima porque no hay, pues yo voy a querer irme para allá. Y yo voy a querer buscar oportunidades de inversión. Y voy a empezar a hacer lobby para que me desregulen la economía. Ese es uno de los motivos del final de Bretton Woods. No el más importante, no. El más importante es otro, eso es un chisme que les contaré después. Pero sí es uno de los motivos que explica por qué se acaba Bretton Woods. Y es, queremos libre flujo de capitales. Ahora, la experiencia de tener política monetaria autónoma, pues era chévere, porque le permitía a los países adelantar políticas domésticas de crecimiento, etcétera, etcétera. Así las cosas, pues les tocó sacrificar el tipo de cambio fijo. Y efectivamente, en el año 71, cuando acaba Bretton Woods, se liberan los tipos de cambio. Ahí hacen un par de experimentos, como los acuerdos del Museo Smithsoniano en el 73, para tratar de volver al tipo de cambio fijo, pero eso no les sale bien. Y de hecho, hoy en día, son muy pocos los países que tienen un tipo de cambio fijo. Colombia nunca tuvo un tipo de cambio fijo, completamente fijo. Colombia tuvo un periodo desde el año 67 que se llamó el periodo de la devaluación gota a gota, y es que el dólar se devaluaba un poquitico cada día, pero siempre sabíamos cuánto se iba a devaluar. Entonces yo ya sabía cuánto iba a valer un dólar dentro de 3 meses. Entonces, en alguna medida, el tema de la estabilidad del tipo de cambio sí lo tenía. Y después tuvo un esquema en los 90 que se llamó la banda cambiaria. Y la banda cambiaria lo que decía es que hay un piso y un techo para el precio del dólar, y si el dólar se acerca mucho al techo, porque está subiendo, porque hay pocos dólares, entonces el Banco de la República salía a vender dólares para que el dólar volviera a bajar, y si se acercaba mucho al piso, porque había muchos dólares, entonces el Banco de la República compraba dólares para que el precio del dólar volviera a subir y se mantuviera dentro de esa banda cambiaria. Pero era un tipo de cambio manejado que le permitía a exportadores e importadores saber o limitar por lo menos el riesgo de tipo de cambio. Eso hasta el 25 de septiembre del año 99, cuando se acaba la banda cambiaria en Colombia. Y desde ese día tenemos un tipo de cambio libre. Libre es que se pudo poner a 4.200 pesos durante la pandemia y bajó a 3.000, ahorita está como 3.750, una cosa así. Y eh, hace, hace 7 años estaba por debajo de los 2.000 pesos. Entonces, se ha movido mucho. Pero entonces, lo importante de este esquema del trilema macroeconómico es que me permite explicar las decisiones de política económica y la estructura macroeconómica global de los últimos 150 años. Eso hace que sea una herramienta teórica poderosísima, pero poderosísima en la explicación de fenómenos económicos. Eso que están viendo ahí, esa frase en negrito, es la gran conclusión de mi tesis doctoral. Dependiendo de en qué lado del trilema me pare, las causas de la inestabilidad van a cambiar. Y vamos a ver que la inestabilidad tiene unas causas en el patrón oro, la inestabilidad tiene otras causas durante Bretton Woods, y la inestabilidad tiene otras causas hoy en día. Y de eso se va a tratar el resto de la clase de historia económica, de hablar de esos determinantes de la inestabilidad financiera. Y vamos a ver varias cosas. Lo primero, los arreglos monetarios, que eso es lo que vamos a ver hoy, y ya con eso vamos a parar. Vamos a hablar después de la regulación, del comovimiento entre los mercados,
y del comportamiento de los agentes y las expectativas para dejar un pedacito al final para hablar del COVID. O en términos generales de choques exógenos. Todos sabemos que es un choque exógeno, tenemos perfectamente claro eso. No, ¿A qué profe. les suena? Un choque exógeno es un fenómeno que viene de afuera que yo no puedo controlar. Por ejemplo, todo iba bien hasta que un chino se tomó una sopita de murciélago y miren la que estamos. Pero eso es exógeno. Yo no lo puedo controlar. Eso viene de afuera del modelo. Eso es como si me cae un meteorito. Viene de afuera y es incontrolable. Y la forma en la que la economía es capaz de reaccionar ante choques exógenos va a cambiar dependiendo del arreglo monetario en el que estamos. Acuérdense en el patrón oro. Yo les pongo un choque exógeno, se empieza a salir el oro. ¿Por qué? Pues porque la rentabilidad del capital en Alemania aumenta y en Estados Unidos no, y entonces el oro se empieza a ir para Alemania. Ajá, eso es exógeno. Si estoy en el patrón oro, ¿qué le toca hacer a los gringos? Subir la tasa de interés y volver más lenta la economía, pero eso es exógeno, suben de afuera. Diferente a algo endógeno. Algo endógeno es algo que está determinado dentro del modelo económico. Entonces, por ejemplo, un movimiento de la tasa de interés del Banco de la República para aumentar el crédito disponible. Eso es endógeno, eso viene de adentro. Entonces, es bien importante que uno entienda qué viene de adentro y qué viene de afuera para poder explicar, o mejor, para poder entender si la fuente de incertidumbre se puede gestionar o no. Porque si yo la puedo gestionar, o sea, si al Banco de la República se le fue la mano bajando la tasa de interés y generó inflación, pues lo puede gestionar solito subiendo la tasa de interés. Pero si viene de afuera, es más difícil de gestionar. Fíjense que, por ejemplo, con este choque exógeno del COVID, bajan la tasa de interés, abaratan el dinero en la economía, llenan la economía de plata, hacen inyecciones de liquidez y la cosa no repunta. ¿Bien? Listo. Entonces, cuando hablamos de los arreglos monetarios, los arreglos monetarios son precisamente el patrón oro, los de Bretton Woods. Ese patrón oro de 1870 a 1914 coincide con la primera globalización, con la revolución del transporte y termina con la Primera Guerra Mundial. Pues porque, como vimos, los países necesitaban poder imprimir moneda para poder financiar la guerra. Entre el 19, bueno, realmente entre el 25 y el 39, establecen un periodo que se llama el patrón de cambio oro. ¿Se acuerdan de cuál era la diferencia entre el patrón de cambio oro y el patrón oro? La diferencia principal es que en el patrón oro yo tenía que tener oro en la bóveda. Me tocaba tener oro en el banco, no había alternativa. En el patrón de cambio oro, yo podía tener oro o podía tener moneda convertible en oro, por ejemplo, libras esterlinas o dólares de los Estados Unidos. Eso facilitaba el tema del movimiento del capital, por ejemplo. Eso facilitaba que pudiera haber crecimiento y que no se viera impactado negativamente por el hecho de que el oro, la oferta de oro es limitada. Entonces, en vez de tener que importar oro de Estados Unidos para poder emitir monedas, yo podía traer dólares y con esos dólares podía emitir pesos porque tenía una moneda que era convertible en oro guardada en la bóveda. Ese sistema, en alguna medida, profundizó la Gran Depresión.
profundizó la Gran Depresión porque generó políticas económicas procíclicas. La economía yéndose de trasero y al mismo tiempo la tasa de interés real subiendo. Eso es una política procíclica. Empeoró, profundizó la depresión. Cuando surgen los partidos laboristas y los movimientos sindicales que buscan que la política monetaria atienda las necesidades domésticas, se acaba el patrón, pues el patrón de cambio oro. Les toca salirse. Y Gran Bretaña lo abandona en el 31, y Alemania lo abandona en el 33, y Francia lo abandona en el 36, y viene la Segunda Guerra Mundial. Por el Tratado de Versalles, que muy bien nos explicó Zair en su exposición. Y entonces viene, después de la guerra, en el periodo 1944-1971, esa época dorada del crecimiento económico. Lo más relevante, lo más resaltable, lo más importante que ocurrió en esta época desde el punto de vista financiero es que no hubo crisis financiera. Y eso es rarísimo. ¿Rarísimo en qué sentido? Yo nací en el año 82. A mí me ha tocado la crisis de deuda latinoamericana, la crisis del tequila en el 92, la crisis asiática en el 97, el default ruso en el 98, la crisis de la burbuja de los .com en el 2001, la gran crisis financiera de 2008, la crisis de deuda europea de 2010, y la crisis financiera colombiana del 99, y la crisis del COVID. O sea, yo he visto 9 crisis financieras y no tengo ni 40 años. Entonces, que yo les diga a ustedes que en un periodo de 28 años o de 27 años no hubo una crisis financiera, ni de deuda, ni de tipo de cambio, ni de moneda, ni de nada. Pues ya es mucho decir. Y una de las grandes preguntas que nos hacemos es, ¿y por qué no hubo crisis? O sea, ¿qué fue lo que pasó durante ese arreglo monetario que permitió que no hubiera crisis financiera? Entonces, hablemos de qué pasó. En el año 44, en la conferencia de Bretton Woods en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos, se reúnen 44 países. Entre esos 44 países, por ahí pueden ver algunos nombres: Canadá, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, India, Panamá aquí abajo. Les tengo un chisme: estaba Colombia. Colombia es firmante original del acuerdo de Bretton Woods. También estaba obviamente Estados Unidos, representado por Harry Dexter White, y Gran Bretaña, representada por John Maynard Keynes. Y entonces lo que dicen es, necesitamos favorecer el comercio. Y para favorecer el comercio necesitamos tipos de cambio fijo. Ahora, el problema es que al comienzo es bien posible que haya países que tengan una cuenta corriente superavitaria y haya países que tengan una cuenta corriente deficitaria. Es decir, va a haber países que van a exportar más de lo que importan y van a recibir mucha moneda extranjera, y va a haber países que van a importar más de lo que exportan y les va a salir mucha moneda extranjera. ¿Cómo lo resolvemos? Porque pues las reservas de moneda extranjera que yo tengo en mi país son limitadas. Y si yo estoy importando más de lo que exporto, pues me estoy gastando esas reservas internacionales. Entonces dicen, creemos un fondo monetario internacional. Un fondo monetario que lo que va a hacer es prestarle plata, prestarle moneda extranjera a los países que tienen cuenta corriente en déficit mientras corrigen el tema. ¿Por qué podría yo tener una cuenta corriente deficitaria? Pues porque estoy importando más de lo que exporto. ¿Pero qué estoy importando? No, es que está importando maquinaria.
es que está importando bienes de capital. ¿Para qué? Para robustecer su aparato industrial. ¿Para qué? Para producir más. ¿Para qué? Para generar exportaciones. ¿Para qué? Para corregir su desbalance de cuenta corriente. Y en la medida en que los países empiecen a resolver su desbalance de cuenta corriente, pues van a generar suficientes divisas para poder pagar del Fondo Monetario Internacional y tener una cuenta corriente balanceada. Esa era la lógica del sistema. Y ese era el papel del Fondo Monetario Internacional, que era absolutamente central al sistema. También estaba el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, que hoy en día es el Banco Mundial, que ya no solamente servía para soportar transacciones comerciales como el Fondo Monetario Internacional, sino que soportaba política económica de crecimiento. Prestaba plata para los países que necesitaban crecer y que necesitaban desarrollarse. Entonces ya había dos entidades de soporte al crecimiento económico y finalmente generan el Acuerdo General de Tarifas e Impuestos Aduaneros, que es el GATT, hoy la Organización Mundial del Comercio, que lo que va a hacer es promover que se eliminen las barreras comerciales. ¿Se acuerdan de esas épocas en las que el proteccionismo se volvía súper importante para proteger la industria doméstica y para que los países pudieran industrializarse? Aquí lo que decían es no, ya eso no se necesita. Vamos a generar libre cambio, vamos a crecer a punta del comercio. ¿Por qué? Porque si estamos comerciando, estamos en paz. Uno no comercia en guerra. Entonces vamos a favorecer el comercio porque el comercio genera paz. Esa era la lógica que también buscaba favorecer la expansión del capitalismo. Porque es que el capitalismo genera comercio y el comercio genera paz. Con esos acuerdos monetarios y el tipo de cambio fijo, les toca cerrar la cuenta de capitales. Y entonces hay un proceso de regulación muy fuerte de la economía global. Hay un proceso de limitación de las transacciones internacionales que no son comerciales. ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad del tipo de cambio. Y ese proceso de regulación, que es regulación del sistema financiero, que es regulación de los flujos de capitales, que es regulación, digamos, muy fuerte, es una de las principales explicaciones de por qué no hay crisis financiera. Es porque hay una regulación tan bestia que simplemente la crisis no tiene por dónde aparecer. Ahora, no, paremos ahí. Paremos ahí porque esta historia me la quiero contar con toda la calma del mundo. Bien. Los acuerdos monetarios de Bretton Woods funcionaron hasta el año 71. ¿Por qué se terminaron? Porque estaban fundamentados en que todos íbamos a tener un tipo de cambio fijo frente al dólar de los Estados Unidos. Y Estados Unidos nos prometió que iba a tener suficiente oro para respaldar un tipo de cambio fijo de $35 la onza de oro. El problema es que después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, Estados Unidos se preocupa mucho por evitar la expansión del comunismo. El plan Marshall, del que nos habló Melanie, es una excelente explicación de eso, un excelente ejemplo de eso. Pero como les decía, hacia los 50 Estados Unidos decide que el teatro asiático, donde se está empezando a expandir el comunismo, es un lugar donde tienen que intervenir. Y empieza la guerra de Corea en el 55, en el 50, empieza la guerra de Vietnam en el 55 y dura hasta el 75, son 20 años en guerra. Financien eso. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hizo? Puso a imprimir la maquinita. Y se sentó a imprimir dólares sin tener el oro de respaldo. Y no le dijo a nadie. El problema es que
hacia el 67, 68, mucha gente ya sabía cómo mover capitales de un lugar a otro en violación de las restricciones al movimiento internacional de capitales. Porque ese es uno de los grandes problemas de la regulación. Y es que cuando hay una regulación que está in situ por mucho tiempo, la gente empieza a encontrarle la comba al palo, empieza a encontrarle la vueltica, y entonces pueden operar por fuera de la regulación. Y lo que hacían era que cuando exportaban o ponían la factura más cara, entonces, por ejemplo, yo colombiano exportaba a Alemania bienes por $1.000.000 y decía que habían costado 2. Y entonces a mí me llegaban $2.000.000 y yo decía, listo, uno va a ser el pago por mi producto y el otro es 1.000.000 de inversión extranjera de Alemania en Colombia. Pero como todo había pasado por una factura, era comercio. Esa estrategia la empezaron a utilizar precisamente los alemanes para conseguir inversión en su país. Y se empezaron a subir tasas de interés para atraer capital de esa forma. Y pues como Estados Unidos estaba imprimiendo dólares, pues la tasa de interés en Estados Unidos estaba barata, entonces el capital se empezó a ir para allá. Pero no necesariamente se iba en dólares, se iba en oro. Iban, compraban el oro en el Fuerte Knox y se lo llevaban para Alemania para poder invertirlo allá. Hasta que un buen día, el presidente Nixon, el 15 de agosto del año 1971, se da cuenta de que se le acabó el oro, de que no tiene suficiente oro para respaldar todas las obligaciones, y ese día, de un plumazo, acaba con la convertibilidad. Y con eso termina Bretton Woods. Cuando ya Estados Unidos no nos puede garantizar que el dólar, que $35 son capaces de comprarme una onza de oro, pues se pierde toda la credibilidad y toda la fe en el sistema. Tan es así que hoy una onza de oro vale $1.800, no 35. Eso es una indicación de la cantidad de dólares que se han impreso desde aquel tiempo. Y así terminó Bretton Woods. ¿Está bien? La próxima clase, Daniela nos va a presentar los choques petroleros. Por eso no quiero seguir, porque los choques petroleros ocurren en el 73. Además, son las 8:35. Entonces, ya está bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Juan, creo que tiene el micrófono en silencio. Sí, profe, es que pues vemos que Estados Unidos termina, bueno, pues llega al final de la Segunda Guerra Mundial con todo este montón pues de oro, pues, sí, una potencia mundial. Lo que no acabo de entender es en qué momento se convierte en este, bueno, el país más endeudado del mundo. O sea, que ha habido tiempo, a pesar de tener todo este dinero, pues no digo que la deuda sea mala, pero en qué momento llega a necesitar tanto para pedir prestado. Pues le toca financiar la guerra de Corea, le toca financiar la guerra de Vietnam. Esas son dos cosas caritas. Le toca financiar la guerra del Golfo en los 90. Que la política guerrerista y de intervención de Estados Unidos es muy cara. Y Estados Unidos pide plata prestada para hacer la guerra. Pide plata prestada para intervenir. Pero después vamos a hablar, porque también pide plata prestada para comprar petróleo muy caro en los 70. ¿Listo? Listo, profe. Ok, muy bien. Pues gente,